pero ayudarlos a hacer sonar los atrios del cielo. Y cuando cante la historia de la redención, plegarán sus alas, porque los ángeles nunca sintieron el gozo que trae nuestra salvación. A lo largo de los siglos, el corazón del hombre no ha cambiado. Cualquiera que sea el color de su piel, cualquiera que sea su origen cultural o étnico, necesita el Evangelio de Cristo. Pero, ¿a quién ha ordenado Dios para llevar ese Evangelio a los hombres caídos? Los ángeles caídos no pueden hacerlo, ni siquiera pueden salvarse de sus propios pecados. Sin embargo, los ángeles no caídos tampoco pueden predicar el Evangelio. Es de suponer que no escuchan el Evangelio de la forma en que lo hacemos nosotros, en su pureza han escapado de los efectos del pecado y son incapaces de comprender lo que significa estar perdido. Más bien, Dios le ha ordenado a la iglesia que predique. Esta gran tarea está reservada a los creyentes. Dios no tiene otros medios. Solo el hombre puede hablarle de la experiencia de la salvación. Sin embargo, Dios ha asignado ángeles para ayudar a los que predican. Su asistencia incluye el uso de signos milagrosos y corroboradores. Los misioneros de los siglos XVIII y XIX han informado de muchos incidentes maravillosos en los que los ángeles parecían ayudarlos a proclamar el Evangelio. Mi esposa, cuyos padres fueron misioneros en China, puede recordar muchos casos en su vida en los que los ángeles deben haber intervenido en el ministerio de su padre y sus compañeros misioneros. De todos modos, usted y yo tenemos el privilegio de transmitir un mensaje de Dios en el cielo a los hombres. Un mensaje que los ángeles no pueden hablar. Piense en eso. Se cuenta la historia de una pregunta que se le hizo a Dios: en el caso de que los hombres no prediquen el Evangelio como tú has mandado, ¿qué otro plan tienes en mente? No tengo otro plan, dijo. Ningún ángel puede ser evangelista. Ningún ángel puede pastorear una iglesia, aunque los ángeles vigilan iglesias particulares. Ningún ángel puede dar consejería. Ningún ángel puede disfrutar de la filiación de Jesús o ser partícipe de la naturaleza divina o convertirse en coheredero de Jesús en su reino. Tú y yo somos un sacerdocio real y único en el universo, y tenemos privilegios que ni siquiera los ángeles pueden experimentar. El ángel y Zacharias, el nacimiento de Juan el Bautista, se conectó dinámicamente con el Evangelio, un término que significa el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación de Dios en Jesucristo. Sus padres, Zacharias y Elizabeth, eran ambos mayores. Elizabeth estaba más allá de la edad para tener hijos. Ella y su esposo eran descendientes de Aarón y, por lo tanto, estaban relacionados con el sacerdocio. Ambos caminaron sin mancha ante el Señor y guardaron sus mandamientos. Ilustran cómo Dios obra a través de padres piadosos. No pocas veces encontramos que algunos de sus más grandes siervos han disfrutado de los beneficios de un hogar piadoso. John y Charles Wesley, fundadores de la Iglesia Metodista, provenían de un hogar piadoso y fueron profundamente influenciados por su madre. Adoniram Judson, el gran misionero en Birmania, provenía de la casa de un ministro. Jonathan Edwards, pastor, evangelista y educador en los primeros Estados Unidos, era de una línea de antepasados piadosos. Cuando el ángel se apareció a Zacarías para anunciarle la buena noticia de que Isabel, a pesar de su edad, daría a luz un hijo, sus palabras se sumergieron en el Evangelio. Él predijo el ministerio de Juan: muchos de los hijos de Israel se volverán al Señor su Dios, Lucas 1:16. Así, aprendemos que nadie debe suponer que una persona es salva, ni siquiera una. Nacido en un hogar de creyentes, que tiene antepasados creyentes y crece en una iglesia creyente. Además, Juan debía preparar un pueblo preparado para el Señor, versículo 17. Lo grande que fue el mensaje del ángel y la seriedad con que Zacarías lo consideró se puede ver en los eventos de algunos meses después. Zacarías perdió la capacidad de hablar después de la visita del ángel, no la recuperó hasta el nacimiento de Juan. Pero en ese momento se le soltó la lengua y fue lleno del Espíritu Santo. Su pensamiento, durante los largos meses en que Isabel esperaba el nacimiento del bebé, ahora estalla en sus primeras palabras, que reflejan la visita del ángel y la preocupación por el Evangelio. Zacarías dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David.
Un momento después añadió, y tú, niño, es decir, Juan, lo harás, da conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual nos visitó el amanecer de lo alto, para alumbrar a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por camino de paz. Lucas 1, 76-79. Eso fue realmente un mensaje. Y todo surge de la visita del ángel, quien le dijo a Zacarías sobre la intención de Dios para Juan. Pero note especialmente que el ángel vino, no simplemente para anunciar el nacimiento de Juan, sino para dejar en claro que Juan iba a vivir su vida como el precursor del Mesías y como alguien que traería el conocimiento de la salvación y la remisión de los pecados a sus compañeros israelitas. El ángel y el evangelio en el nacimiento de Jesús. El anuncio a María de que ella sería la madre de Jesús no lo hizo ningún ángel común. Fue Gabriel, uno de los 3 ángeles cuyos nombres nos han sido dados en las Escrituras, quien hizo el anuncio. Y estaba conectado con el evangelio. Esto fue cierto tanto para las palabras que dijo Gabriel como para las palabras que dijo María mientras estaba embarazada y mirando hacia el nacimiento de su hijo. El ángel le dijo a María que Jesús sería el Hijo del Altísimo, que heredaría el trono de su padre David. Reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y sería un reino eterno. Esto fue algo muy diferente de cualquier cosa prometida a alguien más en las Escrituras. No se lo prometió a Abraham, ni a David ni a Salomón. Solo el nombre de Jesús está relacionado con estas promesas, y todas ellas están indisolublemente conectadas con la salvación tanto personal como nacional. Después de que Mary quedó embarazada, visitó a Elizabeth y cantó una de las canciones más dulces conocidas en la literatura. En él pone de manifiesto que ha comprendido lo que le dijo el ángel. Y lo que él le dijo, ella lo describe como salvación y remisión de pecados. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Aquí estaba la noticia de que María misma necesitaba un Salvador y lo había encontrado. El mismo bebé que estaba encerrado en su útero se ofrecería un día como propiciación por ella y por todas las personas. Y ese bebé en su vientre era el Dios Todopoderoso que se había humillado para habitar entre nosotros en la carne. De hecho, clama que Dios tiene misericordia de los que le temen de generación en generación. ¿Qué es esto sino el Evangelio glorioso, el Evangelio, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? Y este fue el mensaje que Gabriel le llevó a María. No podía predicarlo él mismo, pero podía dar testimonio del Evangelio que Jesucristo y sus seguidores predicarían a través de todas las edades. El ángel, el Evangelio y José, el esposo de María, se vio atrapado en una situación aparentemente abismal. Estaba legalmente comprometido con una niña que estaba embarazada. Sabía que no era el padre porque todavía no habían consumado su próximo matrimonio. Sin embargo, aparentemente María era culpable de adulterio bajo la ley judía, a menos que José estuviera dispuesto a creer su historia de que el Espíritu Santo había venido sobre ella y que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Como parte inocente, José estaba pensando seriamente en dejar a María de acuerdo con la costumbre de ese día. La Escritura dice que, mientras pensaba en estas cosas, Mateo 1:20, un ángel se le apareció en un sueño y le contó la verdadera historia de la encarnación y el papel de María. Respondiendo, José le creyó al ángel. Pero el anuncio contenía más que el simple hecho de que María era inocente de cualquier transgresión y que José fue el vaso elegido por Dios para brindarle protección en este extraordinario evento. El ángel también le dijo a José algo que iba a dar testimonio del Evangelio. Aunque el ángel no pudo predicarle a José, golpeó la raíz del asunto cuando proclamó, Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Aquí estaba el Evangelio en toda su belleza, sencillez y pureza. Según el testimonio del ángel, los pecados pueden ser perdonados. Hay alguien que puede perdonar los pecados. Este es Jesucristo. El Salvador tiene un pueblo que le preocupa y garantiza que sus pecados serán perdonados. En medio de la maravilla de la encarnación, no debemos pasar por alto el hecho de que el ángel estaba aquí dando testimonio del Evangelio, el Evangelio. Jesús no venía simplemente como Dios.
Venía como Redentor y Salvador para reconciliar a los hombres con su Padre y asegurarles el don de la vida eterna. Gabriel, el Evangelio y Daniel mucho antes de los días de Zacarías, Isabel, María, José y Juan el Bautista, el ángel Gabriel había dado testimonio del Evangelio al profeta Daniel. Lo había hecho en relación con la profecía de las 70 semanas. Daniel estaba sumido en la oración, confesando tanto su pecado como el de su pueblo. Mientras oraba, se le apareció Gabriel. Note nuevamente que Gabriel no predicó la palabra de salvación, pero dio un testimonio elocuente de ella. Dijo que las 70 semanas estaban diseñadas para terminar la transgresión, poner fin a los pecados y reconciliar la iniquidad, Daniel 9:24. Luego predijo la muerte del Mesías, un evento que Isaías 53 había profetizado y descrito de manera tan dramática. Los judíos habían tenido dificultades para entender la noción de un Mesías sufriente, más bien imaginándolo como alguien que vendría con poder y gloria para derrocar a sus enemigos y reinar triunfalmente sobre ellos. Pero Gabriel le dijo a Daniel que el pecado es una realidad y debe ser pagado. El Mesías hará esto al ser cortado, es decir, morirá por los pecados de los hombres. Entonces el poder del pecado para separarnos de Dios terminará, y los hombres se reconciliarán con Él. Vemos que aunque Gabriel no podía predicar, podía profetizar. Y cuán hermosas son las profecías del Antiguo Testamento, vinculado con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cuán misericordioso fue Dios al usar a sus ángeles como agentes para dejar en claro a todos los que visitaron en todas las edades que su negocio era dar testimonio del Evangelio. El ángel, el Evangelio y los pastores, ¿no parece misterioso que Dios haya llevado el primer mensaje del nacimiento de Jesús a la gente común y no a los príncipes y reyes? En este caso, Dios habló a través de su santo ángel a los pastores que criaban ovejas en los campos. Esta era una ocupación humilde, por lo que los pastores no estaban bien educados. Pero María en su canción, el Magnificat, nos cuenta la verdadera historia: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, ya los ricos despidió vacíos, Lucas 1, 52-53. ¿Qué palabra para nuestra generación? ¿Cuál fue el mensaje del ángel a los pastores? Primero, les dijo que no tuvieran miedo. Una y otra vez, la presencia de los ángeles asustaba a aquellos a quienes acudían. Pero a menos que vinieran en juicio, los ángeles hablaron una palabra de consuelo. Calmaron a la gente a la que acudieron. Esto nos dice que la aparición de los ángeles es sobrecogedora, algo sobre ellos despertando el miedo en el corazón humano. Representan una presencia que tiene grandeza y envía un escalofrío por la columna vertebral. Pero cuando el ángel calmó los temores de los pastores, trajo este mensaje, uno para siempre estar conectado con el Evangelio, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11. Podría predicar una docena de sermones sobre esos dos versículos, porque contienen muchos temas teológicos importantes. Pero note una vez más que el ángel no predica el Evangelio. Más bien, lo testifica y demuestra una vez más la abrumadora preocupación que los ángeles tienen por él. ¿Qué dijo el ángel? Primero, trajo buenas nuevas, no malas. Los pastores ya conocían las malas noticias, la raza humana había pecado y estaba perdida. Pero el ángel había venido a decirles que Dios estaba haciendo algo por su pérdida. Y señaló que las buenas nuevas no eran simplemente para la gente de una nación, sino para todo el mundo. Isaías dijo, el Dios de toda la tierra será llamado, Isaías 54, 5. Jonás aprendió la misma verdad cuando fue enviado a predicar el arrepentimiento a la gente de Nínive. El ángel les dijo a los pastores que las buenas nuevas eran para todas las personas. Las buenas nuevas fueron que el Salvador había llegado. Necesitaban a alguien que pudiera traerlos de vuelta a la comunión con Dios, porque la sangre de toros y cabras no podía hacer esto de manera permanente. Pero la sangre del Salvador pudo. El mensaje del ángel era que Dios había venido, la redención era posible, el Señor había visitado a su pueblo con salvación.
¿Qué testimonio del Evangelio fue este? Y se validó aún más cuando el ángel, que estaba acompañado por una multitud de las huestes celestiales, comenzó a cantar gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Dónde podría haber música más dulce? ¿Qué autor de himnos podría coincidir con esas palabras? Los ángeles y el Evangelio en el libro de Hechos. Podríamos llamar estudios de caso a dos casos maravillosos de cómo los ángeles se encargan de que los incrédulos escuchen el Evangelio, respondan a él y se salven. Muestra nuevamente la preocupación de los ángeles por el Evangelio y los pasos que dan para implementarlo. El primer caso es el del noble etíope, un hombre de gran autoridad. Mientras leía las escrituras del Antiguo Testamento, se acercó a Isaías y, incapaz de comprender lo que el profeta quería decir, necesitaba que alguien le interpretara las escrituras. Un ángel sabía de esta situación. Pero el ángel no hizo ni pudo hacer lo que necesitaba el etíope. No pudo predicar el Evangelio. Pero podía ayudar al eunuco etíope enviándole a alguien que pudiera. Así que la escritura nos dice que el ángel le habló a Felipe y le instruyó específicamente que fuera hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto, Hechos 8:26. Felipe obedeció al ángel y se acercó al carro. Luego, interpretó la escritura para el etíope. Más tarde, el ángel lo llevó y se lo llevó. Y el etíope siguió su camino gozoso. Si el ángel no se hubiera preocupado por el Evangelio, no habría enviado a Felipe a predicar el Evangelio a este interesado. La segunda instancia tiene que ver con Pedro y la conversión de Cornelio. En este caso, la situación se invierte. El ángel le había dicho a Felipe lo que tenía que hacer para que el etíope pudiera salvarse. Aquí, no le dijo a Pedro qué hacer, sino que le ordenó a Cornelio que enviara a buscar a Pedro, quien luego le contaría la historia del Evangelio para que pudiera ser salvo. ¿No habría sido mucho más fácil para el ángel haberle predicado el Evangelio a Cornelio que haberle hecho llamar a Pedro? Después de todo, Pedro no fue un testigo dispuesto. Tenía la idea de que estaba mal predicar el Evangelio para la salvación de los gentiles. Cornelio, sin embargo, siguió la palabra del ángel y envió a buscar a Pedro. Entonces Dios tuvo que aparecer en un sueño y convencer a Pedro de que estaba bien que le testificara a un gentil. Peter finalmente se fue, y Cornelio se salvó maravillosamente. Pero se hizo con los auspicios del ángel, que estaba profundamente preocupado por el Evangelio y por la salvación de este soldado romano. Otra historia en los Hechos de los Apóstoles es algo diferente, aunque no menos digna de consideración. Tiene que ver con Pablo de camino a Roma. Naufragó en el camino. Pero mientras parecía que el barco se hundiría con todas las manos perdidas, un ángel del Señor se apareció a Pablo por la noche. El ángel les dijo a los que estaban a bordo del barco que todos serían salvos. Luego dijo algo que ilumina la preocupación de los ángeles por la salvación de los hombres y el testimonio de los cristianos a los inconversos. No temas, Pablo, tienes que ser llevado ante César, Hechos 27 horas y 24 minutos. Aquí vemos ese mismo principio. El ángel no pudo testificar a César, pero Pablo sí. Y Dios en su providencia lo estaba enviando a Roma precisamente con este propósito. Si Pablo no había conocido completamente la voluntad de Dios antes, estaba claro en este momento. Dios quería que César escuchara el Evangelio. Y el ángel, al traer el mensaje, reveló su propio interés en el Evangelio. El sonido de las voces de ángel, la nota clave del evangelismo, se expresa en la proclamación celestial que he mencionado: en ti ha nacido este día un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la tarea de la evangelización mundial será cumplida por hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo use. Pero donde quiera que veamos el Evangelio obrando en su poder de transformar, existe la posibilidad de que de alguna manera los ángeles estén involucrados. Este es un misterio que nunca entenderemos del todo hasta que lleguemos al cielo. No es descabellado preguntar cómo sonaron las voces de los ángeles. ¿Y qué dijeron cuando hablaron? Los ángeles parecían comunicar órdenes tersas. A menudo, los mensajeros de los ángeles instaban a que se
dieran prisa, y esto es comprensible ya que estaban comunicando una directiva de Dios. El Dr. Miller señala que la expresión contemporánea, date prisa, encajaría con la mayoría de las órdenes de los ángeles. Las palabras, levántate, a veces se usaban literalmente. El ángel le dijo a Pedro, levántate pronto. El ángel le dijo a Gedeón, levántate y vete con esta tu fuerza. El ángel le dijo a José, ve pronto, ya Felipe, levántate y vete. De la misma manera, cualquier ministerio evangelístico suena con una nota de urgencia con respecto al Evangelio. No tenemos tiempo que perder porque nunca podremos recuperar este momento. Es posible que nunca tengamos una segunda oportunidad de testificar si descuidamos la primera. Podemos ilustrar esto con el hundimiento del Titanic. El barco más grande de su época, con un peso de 46,000 toneladas, se consideró insumergible. Pero en la noche del 14 de abril de 1912, mientras se movía por el océano a 22 nudos, chocó contra un iceberg. Debido a que llevaba solo la mitad de los chalecos salvavidas que los pasajeros, cuando se hundió, 513 personas se ahogaron. A pesar de que este evento ocurrió hace más de 70 años, todavía existe una gran fascinación al respecto. El descubrimiento del casco del Titanic ha revivido nuestro interés por toda la trágica historia. Sin embargo, Dios todavía puede traer triunfo de la tragedia. Un pasajero, John Harper, se dirigía a predicar en Moody Church en Chicago. Tratando de mantenerse a flote en el océano, se dirigió hacia un joven que se sostenía de una tabla. Harper preguntó, joven, ¿estás salvo? El hombre dijo, no. Una ola lo separó. Después de unos minutos, se alejaron el uno del otro para hablar, y de nuevo Harper lo llamó, ¿has hecho las paces con Dios? El joven dijo, todavía no. Una ola invadió a John Harper y no se le vio más, pero las palabras, eres salvo, siguió sonando en los oídos del joven. 2 semanas después, un joven se puso de pie en una reunión de Christian Endeavor en Nueva York, contó su historia y dijo, soy el último converso de John Harper. 11 Ángel y Misterios en el LIF de J. Jesús. Yo te tomaría un libro entero para explicar en detalle cómo la vida de Jesús se entrelazó con el ministerio de asistir a los ángeles. Antes de que él estuviera aquí, siguieron sus órdenes. Y desde que ascendió al cielo, lo han adorado ante el trono de Dios como el Cordero inmolado para nuestra salvación. Para prepararse para la venida de Jesús, un ángel se apareció a Zacarías para informarle que su esposa sería la madre de Juan el Bautista, Lucas 1:13. Gabriel, uno de los ángeles poderosos de Dios, anunció a María que daría a luz al Mesías. Un ángel y una multitud de las huestes celestiales difundieron las buenas nuevas de la venida de Jesús a los pastores en el campo, Lucas 2:9. Estos incidentes angelicales precedieron y acompañaron su nacimiento, pero cuando Jesús comenzó su ministerio público, los ángeles también estuvieron íntimamente involucrados en su vida. Quizás el periodo más difícil en la vida de Jesús antes de su crucifixión fue su tentación por el diablo en el desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás trató de quebrantarlo. En la condición humana debilitada de Cristo, Satanás comenzó su ataque, viendo esto como su mayor oportunidad para derrotar el programa de Dios en el mundo desde su victoria en el jardín del Edén. Estaba dispuesto a hacer naufragar la esperanza de la raza humana. Deseando evitar la salvación de los pecadores, atacó en el momento en que la debilidad física de Cristo lo hacía más susceptible a la tentación. Satanás siempre dirige su ataque más agudo al punto más débil de su víctima. Sabe dónde puede estar el talón de Aquiles y no deja de golpear en el momento oportuno. 3 veces Satanás intentó derrotar a Jesús. 3 veces Jesús citó las Escrituras y 3 veces Satanás fue derrotado. Luego, la Biblia declara que Satanás se apartó de él, Jesús, por un tiempo, Lucas 4:13. Fue en este punto que los ángeles acudieron en su ayuda, no para ayudarlo a resistir a Satanás mientras ellos nos ayudan, porque él lo hizo por sí mismo, sino para ayudarlo después de que ganó la batalla. Los ángeles ministraron a Jesús. La palabra griega diaconeo lo dice bien, porque le sirvieron como lo haría un diácono.
He aquí, vinieron ángeles y le servían, Mateo 4:11. Los embajadores angelicales lo apoyaron, fortalecieron y sostuvieron en esa hora difícil. A partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado, Hebreos 4:15 NVI, pudo simpatizar y ayudar a los creyentes cristianos de los siglos venideros y liderar ellos a la victoria en su hora de tentación. El ángel con Jesús en el jardín de Getsemaní la noche antes de su crucifixión, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Poco tiempo después, fue apresado por los soldados, traicionado por Judas Iscariote, puesto ante los gobernantes, golpeado y finalmente crucificado. Antes de ser colgado en la cruz, pasó por la terrible agonía en el jardín que le hizo sudar, por así decirlo, gotas de sangre. Fue en esta situación que el Hijo del Hombre necesitó fuerza interior para enfrentar lo que ningún otro ser en el cielo, el infierno o la tierra había conocido. De hecho, debía enfrentar lo que ningún ser creado podría haber enfrentado y atravesado en victoria. Estaba a punto de tomar sobre sí mismo los pecados de los hombres. Él se convertiría en pecado por nosotros. Jesús se había llevado consigo a Pedro, Jacobo y Juan al huerto. Podrían haberle dado apoyo y aliento, pero en cambio se durmieron. El Hijo del Hombre estaba solo. Él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Entonces fue en ese momento crucial cuando el ángel vino a ayudarlo, fortaleciéndolo. La palabra griega para fortalecer es enisko, que significa fortalecer interiormente. Mientras que los discípulos del Señor Jesús no habían compartido su agonía, mientras dormían, el ángel vino a ayudar. Ángeles esperando en la cruz. La tragedia del pecado alcanzó su punto culminante cuando Dios en Cristo se convirtió en pecado. En este punto, se estaba ofreciendo a sí mismo como el sacrificio requerido por la justicia de Dios para que el hombre fuera redimido. En este momento, Satanás estaba listo para probar su golpe maestro. Si pudiera hacer que Cristo descendiera de la cruz, y si Cristo permitiera que la burla de la multitud lo avergonzara o lo enojara, entonces el plan de salvación estaría en peligro. Una y otra vez gritaban: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:40. Sabía que podía bajar si así lo deseaba, sabía que podía obtener ayuda de más de 12 legiones de ángeles que revoloteaban con espadas desenvainadas. Sin embargo, para nuestra salvación, se quedó allí. Los ángeles habrían venido a la cruz para rescatar al Rey de Reyes, pero debido a su amor por la raza humana y porque sabía que solo a través de su muerte podrían ser salvos, se negó a pedir ayuda. Los ángeles tenían órdenes de no intervenir en este terrible y santo momento. Incluso los ángeles no pudieron ministrar al Hijo de Dios en el Calvario. Murió solo para recibir la pena de muerte completa que tú y yo merecíamos. Nunca podremos sondear las profundidades del pecado, o sentir cuán terrible es el pecado humano, hasta que vayamos a la cruz y veamos que fue el pecado lo que causó que el Hijo de Dios fuera crucificado. Los estragos de la guerra, la tragedia del suicidio, la agonía de los pobres, el sufrimiento y la ironía de los rechazados de nuestra sociedad, la sangre de la víctima del accidente, el terror de la violación y las víctimas de asalto de nuestra generación, todos hablan como con una sola voz de la degradación que acosa a la raza humana en este momento. Pero no se ha cometido ningún pecado en el mundo de hoy que se pueda comparar con la copa llena del pecado del universo que llevó a Jesús a la cruz. La pregunta lanzada al cielo a lo largo de los siglos ha sido: ¿quién es Él y por qué muere? La respuesta llega: este es mi Hijo unigénito, que muere no solo por tus pecados, sino por los pecados del mundo entero. Para ti, el pecado puede ser una pequeña cosa, para Dios es algo grande y terrible. Es la segunda cosa más grande del mundo, solo el amor de Dios es mayor. Cuando comprendemos el gran precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por la redención del hombre, solo entonces comenzamos a ver que algo anda horriblemente mal con la raza humana. Debe tener un Salvador, o está condenado. Costo del pecado. Dios lo mejor de él. Es de extrañar que los ángeles se cubrieran el rostro con un velo, que estuvieran callados en su consternación mientras presenciaban la realización del plan de Dios.
Cuán inconcebible debió parecerles, cuando consideraron la terrible depravación del pecado, que Jesús cargara con todo. Pero pronto revelarían sus rostros y volverían a ofrecer sus alabanzas. Ese día se encendió una luz en el Calvario. La cruz resplandeció con la gloria de Dios cuando la más terrible oscuridad fue destrozada por la luz de la salvación. Las depravadas legiones de Satanás fueron derrotadas y ya no pudieron mantener a todos los hombres en la oscuridad y la derrota. Los ángeles en la resurrección. La Biblia dice que al tercer día después de la muerte de Jesús, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y vino, quitó la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Su semblante era como un relámpago, y su ropa blanca como la nieve, y por temor de él, los guardianes temblaron y quedaron como muertos. Mateo 28, 2-4. Aunque algunos estudiantes de la Biblia han tratado de estimar cuánto pesaba esta piedra, no necesitamos especular, porque Jesús podría haber salido de esa tumba tanto si la piedra estaba allí como si no. La Biblia lo menciona para que las generaciones venideras puedan conocer algo del tremendo milagro de la resurrección que tuvo lugar. A menudo me he preguntado qué debieron pensar esos guardias cuando, contra el brillo del sol naciente, vieron al ángel rodar la gigantesca roca con posiblemente el más leve toque de su dedo. Los guardias, aunque fuertemente armados, estaban paralizados por el miedo. Cuando María miró dentro de la tumba, vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Juan 20, 11-12. Entonces uno de los ángeles que estaba sentado fuera de la tumba proclamó el mensaje más grande que el mundo haya escuchado jamás: no está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 6. Esas pocas palabras cambiaron la historia del universo. La oscuridad y la desesperación murieron, la esperanza y la anticipación nacieron en los corazones de los hombres. Los ángeles y la ascensión de Jesús. Encontramos la historia de la ascensión de Jesús en Hechos 1. El versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue llevado, y una nube lo recibió fuera de su vista. Jesús había sido acompañado a la tierra por una hueste angelical. Creo que la palabra nube sugiere que los ángeles habían venido para escoltarlo de regreso a la diestra de Dios Padre. Los discípulos que miraban estaban tristes y abatidos. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero de nuevo aparecieron 2 ángeles, que parecían hombres y vestidos con ropas blancas, y dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Así, los ángeles escoltaron al Señor de gloria resucitado de regreso para que se sentara a la diestra del Padre. Luego, incluso las estrellas de la mañana le atribuyeron honor, gloria y alabanza como Hijo del Dios viviente. Por otro lado, algunos ángeles se quedaron atrás para asegurar a los primeros discípulos que siempre estarían cerca, listos para ayudar al pueblo de Dios a lo largo de las edades por venir, hasta que Cristo regrese en persona con la hueste angelical. 12 ángeles en profecía. Los ángeles tienen un papel importante en eventos futuros. La historia humana comenzó en el Edén, donde Dios plantó un jardín e hizo al hombre para su comunión eterna. Los ángeles estaban allí. Nunca han dejado de asistir a la escena humana. Y continuarán en escena a lo largo de las edades sucesivas hasta que el tiempo llegue a la eternidad. Así como millones de ángeles participaron en el espectáculo deslumbrante cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas en la creación, las innumerables huestes del cielo ayudarán a llevar a cabo las declaraciones proféticas de Dios a lo largo del tiempo y en la eternidad. Cuando Dios lo decrete, Satanás, Lucifer, será removido del mundo del desorden para que Dios pueda establecer la justicia en todas partes y una verdadera teocracia. Hasta que no tenga lugar ese evento, la raza humana no conocerá la paz perfecta en la tierra. Pablo nos dice en Romanos 8 que toda la creación gime y sufre dolores de cabeza mientras espera el día de la victoria de Cristo. Los profetas hablaron de un día maravilloso cuando Dios levantaría la maldición, cuando el león y el cordero se acostarían juntos, y cuando las naciones no aprenderían más la guerra. Isaías 2, 4, 11, 6. Las huestes de ángeles cumplirán sus decretos reales y supervisarán el propósito de Dios en el universo.
Cristo viene con gran poder y todos sus santos ángeles estarán con él. En Hechos 1, octubre de 11, los ángeles dieron consejo a los discípulos después de que Jesús ascendió al cielo. Como ya hemos visto, cuando había dejado el monte de los olivos,